Hola, muy buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre el CSS Grid Layout. El CSS Grid Layout contiene funciones de diseño dirigidas a los desarrolladores de aplicaciones web. El CSS Grid se puede utilizar para lograr muchos diseños diferentes. Se destaca por dividir una página en regiones principales o definir la relación en términos de tamaño, posición y capas entre partes de un control construido a partir de primitivas HTML. El sistema de rejillas se encuentra estandarizado. Afortunadamente, con la tecnología con la que contamos ahora, nosotros podemos usar este sistema en cualquier navegador, a excepción del Opera Mini. La manera en la que mandamos a llamar a un contenedor de CS Grid es display2.grid. Y bueno, este modelo también lo incluye el Bootstrap. ¿Qué es el Bootstrap? Bueno, es un framework desarrollado y liberado por Twitter que tiene como objetivo el facilitar el diseño web. Tanto Bootstrap como CSS nos ayudan de manera sencilla a diseñar webs y hacerlos adaptables, es decir, responsivos. Y esto quiere decir que en los dispositivos en los que se pueda abrir un HTML, las páginas se puedan adaptar a ese tipo de resolución. Y pues respeta todas esas líneas y la manera en cómo está diseñada una página web, sin que se vea un cuadro más grande en la computadora y no se pueda hacer visible en un dispositivo de teléfono, por ejemplo. Bien, antes utilizábamos un extenso código para poder trabajar estos contenedores. Aquí vemos un ejemplo a grandes rasgos de todo el código que se usaba. Aquí vemos, por ejemplo, que para elaborar una columna se utilizaba cada uno de los porcentajes para poder trabajar uno solo. Ahora, lo que nos ayuda muchísimo son todos esos nuevos atributos que nosotros podemos utilizar con CSS, los valores, las unidades, y resulta muy sencillo de mantener y poder aplicar también herramientas como CSS3, como las media queries, y por esto es que es totalmente adaptable, es decir, responsive. Aquí vemos un ejemplo de cómo toda nuestra extensión que utilizábamos en código antes, ahora lo utilizamos de manera más optimizada con estas clases, estos estilos en los div. Y por ejemplo aquí en un estilo de tipo wrapper podemos ver cómo se llama al contenedor, display2.grid, y aquí el diseño del contenedor. Como vemos, ahora se utiliza de manera mucho más sencilla y más optimizada. Este es un ejemplo de maquetación. En un momento más les explicaremos cómo se encuentra organizados y qué son y cuáles son los elementos que componen una rejilla. Aquí podemos ver un ejemplo de un contenedor, y esto es aplicándolo de manera responsiva, cómo se respeta cada una de esas líneas que se trabajó en el diseño de un HTML. Bien. El funcionamiento de una rejilla, bueno, la división, la cabecera, el pie de página, todo eso se encuentran divididos. Para comenzar, pues que es una rejilla, por ejemplo, se definen como líneas horizontales y verticales que intersectan, es decir, un conjunto que se define como una columna y otras como filas. Y los elementos se pueden colocar dentro de estas líneas respetando las filas y las columnas.
cuáles son las características que tienen estas rejillas. Vamos a ver. Bien, nuestro CSS Grid se encuentra estructurado de la siguiente forma. Tenemos aquí nuestra cabecera, nuestra pie de página y las columnas y las filas que se van a elaborar en esta rejilla. Para comenzar les voy a comentar qué es una rejilla. Este es un conjunto de líneas horizontales y verticales que se intersectan y pues se definen como columnas y otras como filas, y los elementos se pueden colocar respetando esas líneas de columnas y filas. El diseño de rejillas CSS tiene las siguientes características. Antes se utilizaba otro sistema de maquetación llamado Flexbox. Prácticamente CSS surge de este sistema de rejillas, y la diferencia es que el CSS ahora es dimensional. Por ejemplo, en el Flexbox vemos aquí lo utilizabas horizontalmente, verticalmente, y esta es la manera en cómo se encuentra estructurado: contenedor, ítem, celda, área, banda, línea. Aquí está un poco más explicado. Ahora, las siguientes características de nuestro CSS es, bueno, los tamaños fijos pueden ser fijos y flexibles. Uno puede manipular el posicionamiento de los elementos. Se pueden crear vías adicionales para alojar contenido, controlar la alineación, y aquí tenemos un poco de su estructura. Bueno, les voy a hablar sobre las partes de los CSS Grid. Los CSS Grid se componen de dos partes, lo que son las Columns Grid y las Row Grid. Las columns son las columnas del grid y las rows son las filas de los grids. Cabe recalcar que las columnas son las que se encuentran verticales, de las rows son las líneas horizontales de nuestro grid. Y también, para referirse a estas rows y a estas columns, es preferible que las dividamos por números. Si queremos hacer varias columnas, pues le podríamos como column 1, column 2, línea 1, línea 2 de las columnas, y a su vez de las rows sería línea 1, línea 2, línea 3, pero de las rows. Así tendremos un mayor control sobre nuestra página y saber de qué estamos hablando, de qué parte de la página estamos modificando. Esto es nada más un tip para ayudarlos con sus CSS. Ahora les voy a hablar sobre el posicionamiento de las flexbox. Como podemos ver en el primer dibujo, esta es de manera por default en la que se acomodan los items en nuestro flexbox. Nosotros podemos cambiar la dirección en la que se inserta nuestro nuevo item. Por default es hacia la derecha. Podemos cambiarlo a la izquierda, que se ingrese en la parte de abajo, que se ingrese en la parte de arriba, y a su vez podemos cambiar la manera en la que se puede estar centrado, puede estar hacia la izquierda, hacia la derecha, sin ningún problema. Este es libre a como nosotros queremos que se vea en nuestra página. Bien, para trabajar cuadrículas con las siguientes propiedades, vamos a ver este ejemplo de contenedor que tenemos por aquí. En el estilo class grid de arriba manejamos 4 ítems, o bueno, el ejemplo que encontramos maneja 4 ítems, y en el estilo grid maneja dos tipos de tamaño explícitos, que es el grid template columns y el grid template rows. En este ejemplo lo manejan con píxeles, pero es mucho más óptimo manejarlos por porcentajes por la cuestión responsiva. Por ejemplo, si hacemos unos cambios con las propiedades CPR, esto quiere decir que las unidades toman un porcentaje en la cuadrícula para fraccionarlo.
y se hace este tipo de combinación de manera automática también. Y este espacio restante en el grid es esa propiedad de FR que nos permite obtener un espacio del ya contemplado. Ahora tenemos el repeat, la propiedad repeat, en donde nosotros tomamos, digamos que vamos a trabajar con dos partes que son similares. Por ejemplo, el grid template column, digamos que lo manejamos en 100 píxeles con un repeat 2,50 píxeles de 200 píxeles, que traducido es 100 píxeles por 50 dos veces por 200, que son las dimensiones de ese grid template column. Y también abajo, por ejemplo, en el grid template rows, usando el repeat, utilizamos dos dimensiones de 50 píxeles por 100 píxeles. Aquí vamos a presentar los ejemplos de grid. Tenemos dos archivos creados, que es el index y el style. En el index podemos ver que tenemos nuestro contenedor div de clase grid. Tenemos dentro 4 divs de diferentes clases y enumeradas. En nuestro archivo style podemos ver que las columnas se va a dividir 4 columnas en la página, y de las filas van a ser 4 de 300. Tenemos la configuración de que todos van a empezar en la columna 1 y van a terminar en diferentes filas. Esto nos da esto. Podemos mover las configuraciones. Un ejemplo sería este. Guardamos y cargamos a la página. Aquí podemos ver cómo intercalamos la configuración y ocupan el total de la página. Otro ejemplo que podemos hacer es acomodarlos en una misma fila en las diferentes columnas. Para esto usaremos esto. En las filas vamos a ponerle todos que estén en el 2. Y vamos a anotar esto. En el inicio de la página tenemos nuestros 4 cuadros en una misma fila en diferentes columnas y en el orden. Vamos a presentar otro ejemplo de cómo utilizar el grid. Tenemos nuestros dos archivos index y style. Si vemos en los archivos, en el archivo index tenemos que nuestro div contenedor es de la clase grid y tenemos 4 divs dentro de diferentes clases. En el archivo style podemos ver que tenemos creado áreas. Aquí se ven las áreas que tenemos. Cada una de los divs que están adentro tienen el diferente área que se les creó. En este caso le estamos dando un color de fondo para que se note la diferencia. El archivo luce así. Podemos hacer modificaciones tanto de tamaño, aunque se apliquen las áreas. Un ejemplo es este. Vamos a darle un tamaño de 30 píxeles. No se notó mucho la diferencia, pero sí creció. Podemos aumentar un tamaño más considerable. Guardamos. Aquí podemos notar nuestro objeto 1, el 2, el 3 y el 4. Es el mismo orden que el anterior, simplemente aumentó el tamaño. Este ejemplo, como siempre, tenemos nuestro archivo index y nuestro archivo style. En el archivo index podemos notar que nuestro contenedor es un section. Dentro tenemos header, article, aside y footer. En nuestro archivo de style
podemos ver que el contenedor tiene los tamaños de columnas y los tamaños de filas. Cada uno de nuestros 4 cuadros tiene su diferente tamaño asignado. Aquí podemos ver que es para crear un cuadro para anotar dónde terminan. En el header y en el footer tenemos puesto que el tamaño va a ocupar todas las columnas para que ocupe toda la pantalla que nos muestra la página web. Podemos notar que nuestra página luce de esta manera. Aquí notamos que hay espacios entre nuestros cuadros. Aquí tenemos el porqué. En nuestras columnas tenemos una de 200 píxeles, 1% y un fraction. En la cabecera y en el footer no se va a notar, sin embargo en el otro sí. Este sería nuestro área de 200 píxeles. Este sería nuestro 1% y este sería nuestro fraction. En el caso de las filas podemos notar que tenemos un automático 15 píxeles, automático 15 píxeles y automático. Nuestra cabecera utilizaría el primer automático, el espacio sería el 15 píxeles, otra vez automático, 15 píxeles y automático. Podemos modificar los tamaños, como por ejemplo modificar que en nuestras filas sea 30 píxeles el espacio entre los cuadros que estamos utilizando, y nuestro por ciento lo podemos aumentar a 2 por ejemplo. Vemos que hubo una pequeña modificación del espacio. Podemos igual hacer modificaciones a las columnas sin problema. Por ejemplo, el primero, que es de 200 píxeles, vamos a ponerle 500 píxeles. Guardamos y podemos notar la diferencia. Podemos modificar otros. Otra modificación que podemos hacer en la columna es, en vez de tener una medida de 500 píxeles, utilizar automático. Guardamos y notamos el cambio. Solo ocupó lo que ocupa las letras.